Las aromáticas son una de las primeras incursiones en el mundo del huerto urbano para muchos y muchas de nosotras. Lo que ocurre es que aunque no son plantas complicadas de cultivar para nada, son plantas sencillas, sí que es cierto que hay que tener en cuenta ciertos conceptos básicos para poder cultivarlas con éxito. Después de muchísimos años cultivando aromáticas en casa y pudiendo aprovechar pues, el sabor de la albahaca fresca o de la menta recién cortada, pues te comparto en este vídeo unos trucos básicos para cultivar aromáticas en recipientes. Bueno, la respuesta corta es que todas. Todas las aromáticas, y cuando digo todas es todas, pueden adaptarse bien a la vida en recipientes. Lo que sí que es cierto es que hay algunas que resultan más sencillas que otras. Por ejemplo, la stevia o el laurel pues suelen ser bastante complicados, mientras que el cebollino o el cilantro pues resultan muy sencillos en recipientes. Así que aquí van algunas de las plantas aromáticas más fáciles de cultivar en macetas. Para elegir la mejor ubicación para cultivar tus plantas aromáticas es necesario que tengas en cuenta cuánta luz necesitan, no solo para sobrevivir, sino para vivir bien. La mayoría de plantas aromáticas y condimentarias son bastante exigentes en lo que se refiere a luz y requieren unas 6 de hora como mínimo. Pero ojo, porque en zonas muy calurosas las aromáticas de hoja fina, como la albahaca o la menta, pueden sufrir con el calor, especialmente con el sol de mediodía y el sol de la tarde. Por eso conviene colocarlas en zonas luminosas pero con algo de sombra a esas horas más calurosas de la tarde, incluso sacrificando unas pocas horas de luz. Si lo que te interesa es realizar el cultivo de hierbas aromáticas en interior, es posible, siempre que cuenten con los requisitos de luz que hemos mencionado antes. En un vídeo por aquí, nunca sé en qué lado es, te dejo un enlace a otro vídeo en el que te hablo específicamente de cómo cultivar aromáticas en interior. Para escoger el mejor recipiente para tus aromáticas, tienes que asegurarte de que este cumpla con dos requisitos imprescindibles. El primero es que la maceta tiene que tener drenaje. Estoy harta de ver en Pinterest, de ver por internet, un montón de fotografías de huertos de aromáticas cuquísimos en botes de cristal, en recipientes que no tienen agujero de drenaje. Para las aromáticas, un exceso de agua en las raíces es una cosa que no les gusta absolutamente nada, no lo pueden soportar y no lo llevan nada bien. Un buen drenaje es indispensable para el buen desarrollo de las raíces. Por eso asegúrate de que las macetas cuentan con agujeros en la base siempre y, a ser posible, opta por macetas porosas y con un sustrato un poquito más drenante que el que utilizarías en el huerto urbano. También es importante escoger un tamaño adecuado de la maceta, porque cada planta tiene un volumen mínimo de maceta para crecer de forma sana. Lo bueno es que la mayor parte de aromáticas se conforman con unos 2 litros de sustrato por planta. Atención con este dato porque es muy habitual ver plantas aromáticas en espacios súper pequeñitos, ¿vale? Y así lo que va a ocurrir es que no van a poder desarrollarse bien. Es uno de los principales motivos por los que no salen adelante. Así que lo dicho, dales como mínimo 2 litros por planta, aunque yo la verdad es que les suelo colocar en macetas de mínimo 3 o 4 litros. Este extra de espacio les sienta muy bien y me da plantas más grandes y de paso pues no es necesario estar tan pendiente del riego y del fertilizante. Nosotros normalmente compramos las aromáticas en recipientes más o menos de este tamaño y de este es lo más grande que se suele encontrar. ¿Vale? Estos tamaños son pequeños para el cultivo de aromáticas, requieren mucho más. Esta maceta, sin embargo, ya es una maceta de un tamaño mejor para una aromática, sobre todo las de porte leñoso como la lavanda, que es esta, el romero o la salvia, ¿de acuerdo? Requieren ellas un mínimo de unos 4 litros de sustrato por planta. Esta maceta, si no recuerdo mal, es de unos 5 o 6, ¿vale? Esto ya empieza a ser una señora maceta para cultivar aromáticas. Esto no, ¿vale? Esta, de hecho, llevo ya aquí un par de semanas que no he encontrado el momento de trasplantarlas porque diluvia en el huerto y mirad cómo está ya, ¿vale? Si la saco, es probable... La voy a sacar. ¿Vale? No sé si podéis ver, las raíces está a tope, no tiene mucho más espacio.
Además, en este recipiente tan pequeño, lo que ocurre es que yo ya la tengo colocada en el sitio donde la voy a trasplantar, pero no la he trasplantado todavía. Entonces, entre la lluvia que está haciendo y que de vez en cuando sale el sol, esos cambios de temperatura en los recipientes pequeñitos son terribles, ¿vale? Así que siempre más espacio. Después hay aromáticas que va muy bien cultivar juntas. El volumen de las macetas, cuanto más pequeña es, antes se seca, con lo cual si podemos multiplicar el espacio de cultivo plantando varias plantas juntas en una maceta más grande, al tener más volumen de sustrato, el agua tarda más en evaporarse. Además puedes combinar plantas altas con plantas rastreras, como es el tomillo, que es bajito y crece a lo ancho, con romero, que suele crecer a lo alto. Y de esta forma podemos llegar a cubrir toda la superficie de la maceta, impidiendo que los rayos del sol incidan directamente sobre el sustrato y conservando así mejor la humedad y la temperatura del suelo. Eso sí, no todas las macetas pueden convivir, así que te doy unas cuantas pautas para plantar ciertas aromáticas juntas. Hay muchos tipos de aromáticas, existen las de tipo perenne o anual o bianual, ¿vale? Es importante saber a qué grupo pertenecen las nuestras, ya que hay que tratarlas de modo diferente. La diferencia en los ciclos de vida puede ser un problema si decidimos plantarlas juntas. Las anuales y bianuales van a necesitar un reemplazo cada 1 o 2 temporadas, como es el caso de la albahaca. En cambio, las macetas perennes pueden aprovechar esta situación de espacio libre cada X tiempo para ir ampliando su espacio y ir ocupando toda la maceta. Así que es mejor mantener separadas siempre las anuales, las bianuales y las perennes. Así las agrupamos por ciclo de vida y los ritmos son similares. Otra forma de agruparlas bien es por necesidades de riego, ya que ninguna planta sufrirá los problemas de falta o exceso de agua. Las plantas más exigentes son la albahaca, el perejil, el cilantro, la menta, todas aquellas de hojita fina. Esas es mejor plantarlas por separado, aunque de la menta ahora os explico una cosita, ¿vale? Y después tenemos las menos exigentes en agua, como pueden ser la lavanda, el romero, el tomillo, las de hojita más dura, ¿vale? Entonces es mejor no plantar un romero, por ejemplo, con una albahaca, porque sus necesidades de agua son distintas y da igual cómo riegues, porque siempre vas a tener a una poco contenta. Y con la menta te recomiendo, tanto con la menta como con la hierbabuena, que es una variedad de menta, plantarlas siempre por separado. Puedes plantar varias mentas en una misma maceta, pero no juntarla con otras aromáticas. Son plantas muy invasivas y acaban adquiriendo todo el recipiente, así que por abusonas mejor que se queden solas. Y ahora ya sabemos un poquito de cómo diseñar y cómo colocar nuestro huerto urbano, pero toca un poquito ver cómo lo empezamos, ¿vale? Mi recomendación personal es que empieces con una combinación de semillas con plantas ya crecidas directamente de vivero. Las semillas tienen muchísimas ventajas frente a las plantas compradas. Dan plantas en general más adaptadas a su entorno definitivo, es más económico y además te permite realizar siembras escalonadas. Y así, pues por ejemplo con el cilantro, que en verano dura poquito su ciclo de vida, ir sembrando cada cierto tiempo. Pero en lo que se refiere a los huertos aromáticos es mejor empezar con una combinación. Compra las plantas de aquellas que son más lentas en crecimiento, como las perennes que te he mencionado antes, y deja las semillas para las plantas anuales y bianuales, que van a crecer mucho más rápido. De esta forma consigues disfrutar desde el principio de algo de vegetación, lo que siempre anima mucho, sin renunciar a tener un huerto aromático sano y duradero. Se pueden sembrar hierbas y plantas aromáticas tanto en primavera como en los meses de verano. Pero lo cierto es que cualquier mes del año, especialmente en climas templados como el Mediterráneo, siempre hay alguna aromática que se puede sembrar o trasplantar. De hecho, yo en Barcelona puedo trasplantar romero todos los meses del año. Puedes descargarte el siguiente calendario de siembra que te indica las fechas de siembras, trasplantes y cosechas de las aromáticas más comunes. Es completamente gratuito, te dejo el enlace tanto en la descripción del vídeo como por aquí en algún sitio. Por último, es importante que tengas en cuenta que cosechar las plantas aromáticas promueve su crecimiento. Las mantiene en una época de crecimiento activo en lugar de entrar en su época de madurez y floración para finalmente morir en el caso de las anuales, ¿vale? Durante esta fase de crecimiento, además, el sabor de las hojas es más intenso que en la etapa de floración. Esto de nuevo es para el caso de las plantas anuales. Eso sí, yo te recomiendo que nunca cojas de una sentada más de 1/3 del volumen de la planta o repercutirá negativamente en su crecimiento. Lo mejor es ir haciendo podas pequeñas de forma regular, lo justo para añadirle el toque a cada plato que estés cocinando.
Si en una de las plantas anuales, como la albahaca, te encuentras una flor, es mejor eliminarla para alargar así su época de crecimiento y disfrutar un tiempo más de sus hojas frescas. Ya te he comentado antes la importancia del drenaje para no encharcar el sustrato, pero es que para aquellas leñosas perennes su aroma y sabor se ve intensificado ante la escasez de agua, porque ante épocas de sequía pues la concentración de sus aceites esenciales en las hojas, que al final son los que dan sabor, olor y los que tienen las propiedades medicinales, pues aumenta, así que evita regar en exceso. Mi consejo es que las aromáticas leñosas las riegues cuando el 50 o el 75% del sustrato de la maceta se haya secado. Esto lo puedes comprobar introduciendo un palo. Si el palo sale limpio es que el sustrato está seco, si sale con trozos de tierra es que todavía hay humedad en el interior, ¿de acuerdo? Un 50% para las aromáticas leñosas y un 25% de sustrato para las aromáticas de hoja tierna. Y en principio esto es todo lo que tengo sobre los conceptos básicos de aromáticas. Espero que te ayude muchísimo a empezar con tu huerta de aromáticas. Nos vemos prontito con más. Hasta la próxima.